Viendo el testimonio de Erika con esto que ha mencionado y le damos la bienvenida también a José, a José Barreto y su pareja. Dios les bendiga, qué rico tenerles entre nosotros. Entonces empezamos nuestra segunda y última clase de la noche en esta escuela bíblica online, que es la clase sobre Apocalipsis. Hemos estado ya en el semestre pasado, hemos estudiado los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. En este semestre hemos estudiado el capítulo 4, donde hemos visto esa visión que tiene Juan allí en el cielo, viendo el trono de Dios, esos 4 ángeles, serafines, viendo a los 24 ancianos allí alrededor, también a esos ángeles adorando, exaltando. Hemos visto también el capítulo 5, donde aparece esa escena crítica, donde se busca a alguien que sea digno de abrir el libro, donde es un libro en rollo, escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos, y pues Juan está afectado porque no ve quién pueda abrir el libro, quién sea digno de abrir el libro, pero encontramos luego que la manifestación de Jesús, el Mesías, que es el digno de abrir el libro, su presencia genera alabanza por parte de todos los que están ahí presentes, descritos por Juan en el cielo, y luego empiezan en el capítulo 6 a abrir los sellos, y cada uno de esos sellos hace referencia a un juicio particular que desata sobre la tierra, pero en el capítulo 6, aunque son 7 sellos, en el capítulo 6 solo hace referencia de 6 sellos, y allí es donde entonces nos queda pendiente un sello. Hemos hablado ya en el capítulo 6 acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, este capítulo de los que han sido martirizados, que han sido fallecidos, sus almas descansan, pero piden justicia a Dios por hasta cuándo juzgarás esta injusticia que se hizo contra nosotros. Y tenemos el último sello o sexto que se ve en el capítulo 6, que hace referencia a esos fenómenos meteorológicos de astros y cayendo sobre la tierra, estrellas cayendo sobre la tierra. Eso ya lo estudiamos, que corresponde al capítulo 6. Voy a compartir entonces pantalla para abordar el capítulo 7, que es lo que nos ocupa esta noche. Vamos a orar y entonces entramos en el desarrollo de este capítulo 7 de Apocalipsis. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que nos has permitido aprender en la primera clase acerca del sufrimiento. Queremos también en el nombre de Jesús seguir aprendiendo de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas acerca del propósito, acerca de lo que tienes presupuestado dentro del plan profético divino sobre las naciones, respecto a la iglesia, respecto a Israel. Y oramos, Padre, para que en esta noche nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender de estas verdades que están expuestas allí, que tienen difícil comprensión, pero que están allí para conocimiento de tu pueblo y para que estemos apercibidos de nuestra función como pueblo de Dios en esta época de la historia, Padre Celestial. Así que descansamos en ti este entendimiento para que tu espíritu nos guíe, que toda preocupación, afán que pueda afectar la atención sea quitada en el nombre de Jesús, y precisamente por la complejidad del contenido que vamos a estar estudiando, que podamos estar libres de cualquier factor de distracción para poder abordar este material con fácil comprensión, y que esto nos lleve a actuar en función de un ejercicio de la fe cristiana responsable en el ámbito personal, familiar, en nuestro entorno, en los escenarios donde nos desenvolvemos, y por supuesto en el marco de la fe, en el marco del pueblo de Dios, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces el capítulo 7 de Apocalipsis. Hay 2 porciones en este capítulo, los que abarcan los primeros 8 versículos, y luego entramos a leer a partir del versículo 9, que es otra porción. Apocalipsis 7 nos habla particularmente de 2 cosas. Recuerden que
dentro de esta experiencia que tiene Juan, hay unos momentos en que Juan está en la tierra, cuando tiene el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, vemos a Juan aquí en la tierra recibiendo revelación de Jesús para las iglesias, para las 7 iglesias de Asia. En el capítulo 4 vemos que recibe una invitación de subir al cielo y es cuando tiene esta visión, este panorama celestial que se describe en el capítulo 4 y 5 y en el capítulo 6. Entonces lo vemos, continúa en el cielo, lo vemos como observa abriendo el Mesías, el rollo, rompiendo cada uno de los sellos, y cómo al romper cada uno de los sellos se desata un determinado evento en los primeros 4 asociados con los juicios, el quinto, como ya referí, el clamor de los mártires, el sexto, este juicio de los fenómenos meteorológicos que suceden y astronómicos que suceden, y ahí podemos ver a Juan siendo testigos desde el mismo cielo de todos estos acontecimientos. Así que cuando entramos al capítulo 7, Juan continúa en el cielo y es lo que vamos a ver que leeremos ahora. Después de esto, de los acontecimientos descritos en el capítulo 6, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, así que desde el cielo tiene un panorama hacia la tierra. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, que detenían, perdón, los 4 vientos de la tierra para que no se soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, perdón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hasta ahí vamos a leer la primera parte de Apocalipsis. Y hay 3 cosas que vamos a destacar de esto. En primer lugar, esta observación que hace Juan acerca de los 4 ángeles. Leo de nuevo entonces este verso 1, donde dice: después de esto vi, recuerda que está en el cielo, ya ha visto cómo se abren los primeros 6 sellos del libro, donde el Mesías va rompiendo cada uno de los sellos. Entonces, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto hace referencia a seres angelicales, y cuando se refiere a los 4 ángeles de la tierra, hace particular referencia a lo que tiene que ver con a lo que tiene que ver con los puntos cardinales. Esto no hace referencia a que la Tierra sea cuadrada o plana o cosas por el estilo, de ninguna manera. Básicamente está haciendo referencia a los puntos cardinales norte, sur, oriente y occidente, y eso lo podemos ir viendo a medida que se desarrolla el mismo pasaje. Que detenían, perdón, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, esto a simple vista nos haría pensar que no haya viento sobre la tierra, que se detengan los vientos de todos los puntos cardinales de la tierra. Eso parecería ser la simple vista. Pero arrojemos luz sobre el texto a partir de leer otro texto. Recordemos que tenemos un principio bíblico en la exégesis, inclusive aplica muy bien en la escatología,
La exégesis es el estudio, el análisis profundo de los textos, pero hay un principio en la exégesis en la interpretación bíblica, que nos hace ver en la hermenéutica, en la interpretación bíblica, que nos permite entender un texto, pero a la luz de otros textos. Es decir, que la Biblia es su propio intérprete. Por eso vamos a observar un poquitito este texto a la luz de Jeremías 49, del 36 al 38, y vamos a ver qué notamos en este contenido de Jeremías. Dice el texto: traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Empiezas a notar que hay algunas similitudes entre este texto y el de Apocalipsis, cuando habla de cuatro ángulos de la tierra y cuatro vientos de la tierra. Pero sigamos. Entonces dice: y los aventaré a todos estos vientos, está hablando Dios, y no habrá nación de donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos el mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elán, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Ahora, si notas el tono de lo que acabamos de leer de Jeremías 49, 36 al 38, es un tono de juicio, y es un tono cuando dice en el verso 36: y traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, lo que hace entender que estos vientos son juicios de parte de Dios, y son juicios que se desatan sobre la tierra. Y el texto uh, de Apocalipsis nos hace entender que estos ángeles estaban deteniendo estos cuatro vientos. Es como si estuvieran conteniendo por un momento los juicios sobre la tierra, que vendrían sobre la tierra. El texto entonces nos hace entender que estos cuatro ángeles tienen autoridad para ejecutar juicio sobre la tierra desde los diferentes ángulos. Pero sigamos en Apocalipsis. Hay otros aspectos que quiero mirar, perdóname, sobre este punto de los cuatro vientos. En Oseas también se nos habla de esto cuando dice: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de las preciosas alhajas. Ahora, en este texto de Oseas podemos ver la expresión el solano, viento de Jehová, que es también una forma de manifestar un juicio en el cual habrá desierto donde el manantial se seca derivado de esto. Daniel también nos habla de esto cuando dice en el capítulo 7, los versos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ahora puedes notar también un lenguaje muy semejante entre lo que está escrito en Apocalipsis y lo que Daniel escribe. Recuerda que ya lo hemos visto en el preámbulo de Apocalipsis, una estrecha relación entre las profecías contenidas en Daniel y las profecías descritas en Apocalipsis. Isaías 40, 22, 24 también nos habla acerca de estos juicios relacionados con viento. Dice: él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan,
y el torbellino los lleva como hojarasca. Ahora, nota que estos textos que ya hemos leído de Jeremías, de Oseas, de Daniel y de Isaías, tienen en común con este pasaje de Apocalipsis vientos que han sido desencadenados con autoridad divina para ejecutar juicio tanto sobre los reyes de la tierra y aún como sobre el pueblo de Israel. Lo que podemos entender entonces que estos cuatro ángeles están conteniendo de momento los vientos o los juicios de Dios. Y luego leemos, continuamos leyendo en Apocalipsis, Juan ve a estos ángeles que contienen estos vientos y luego ve lo siguiente, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Ahora esto de subir de donde sale el sol sencillamente es una forma de decir que viene del oriente. Así que cuando se habla de ese ángel que subía del sol, se refiere a que tiene procedencia del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Si nos remontamos un poquitico haciendo memoria, si conoces un poco acerca del tabernáculo, vas a recordar que la puerta de entrada del tabernáculo daba hacia el oriente, como indicando que al surgir, al amanecer, de donde el sol se levanta, en el amanecer es el primer día y allí es como si quisiera indicarse que es de la procedencia de Dios, la entrada al tabernáculo está al oriente, como indicando hacia el oriente está proyectado este aspecto de la orientación de la presencia de Dios. Es solamente una forma de referencia sencilla para darnos a entender que la procedencia de este ángel viene de Dios. Ahora dice, tenía el sello del Dios vivo, un sello que podría ser semejante el sello que se usa en la realeza para marcar documentos, podría ser semejante a esto, pero tenemos entonces también este sello que por supuesto tiene el propósito particular de marcar con este sello. Permítame leer algo acerca de este sello. Dice, el sello en cuestión, perdón, probablemente es una especie de anillo como el que usaban los reyes orientales para autenticar y proteger documentos oficiales. El sello portado por el ángel se describe como el sello del Dios divino. El Dios vivo es el creador y dueño de todas las cosas. Como soberano del universo está a punto de intervenir en el juicio sobre la humanidad. Antes de hacerlo, pone su sello de protección en sus siervos y de ese modo los identifica como su propiedad. El texto no aclara en qué consiste el sello que se recibirán los siervos de Dios viviente, ni de dónde lo recibirán. Sin embargo, revela que el sello será el nombre del Cordero y del Padre Celestial. Dice además que dicho sello será colocado en la frente de cada uno de los sellados. Los redimidos son propiedad del Señor y el sello de Dios los identifica como siervos con carácter inviolable. Así que parece que este ángel que porta un sello tiene una intención con este sello y tenía el sello del Dios vivo, seguimos leyendo aquí en Apocalipsis, y clamó a gran voz. ¿A quién? A los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y aquí tenemos entonces que estos cuatro ángeles que tienen el poder de desatar vientos que causan destrucción sobre la tierra, les ordena a este ángel a seguir conteniendo estos vientos, aún no desatar estos vientos, aún no desatar estos juicios hasta que no ejecute, y muy probablemente quien ha de ejecutar eso sería este ángel, porque es el que tiene el sello del Dios vivo, este sello con el que habría de marcar, con el que habría de sellar las frentes de los siervos de nuestro Dios.
Este tema de sellar frentes en Apocalipsis es muy relevante, porque también hay otro que veremos más adelante, otro tipo de sello que se colocará sobre otro tipo de personas. Pero aquí entonces podemos observar que un sello puede referir a una marca de autoridad, a una marca de propiedad de aquello que ha sido sellado. Cuando nosotros en nuestra era moderna usamos el sello, suele ser para dar autenticación de un documento para que se confirme que el documento tiene origen en la entidad o la persona que lo ha sellado. En los tiempos, como ya dije, de la era medieval y antes aún en los tiempos de Cristo, este sello se marcaba documentos, inclusive también se usaba sellos para marcar esclavos, como en nuestra época se usan sellos metálicos para marcar el ganado, así también había periodos donde se marcaban esclavos con un sello metálico caliente para decir este esclavo es propiedad de. El sello determinaba la propiedad de aquello que era sellado. Y luego empieza a referirse a los 144,000 sellados. Y dice el texto, y oí el número de los sellados. Ahora es interesante que Juan aquí no está diciendo que vio. Mira que en la primera parte, en el verso 1, cuando Juan empieza el capítulo 7, dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos. Y luego en el versículo 2 y 3, vi también otro ángel, ¿notas esto? Él está viendo cosas, pero resulta que cuando se acerca al tema de los 144,000, Juan no vio a los 144,000. Lo que pasó con Juan es que oyó el número de los 144,000. Por eso el texto dice, y oí el número de los sellados. ¿Y cuántos eran? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí empezamos a destacar una cosa importante. Estas personas pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en Israel, y son 144,000. Tal vez han escuchado que en el marco de la fe de los testigos de Jehová, según ellos, los únicos salvos serán 144,000 personas. Sí, es lo que se ha escuchado acerca de ellos. Sí. Pero estos 144,000, Juan deja muy claro la descripción de ellos, porque los refiere como que son de hijos de todos, son 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, de la descendencia de Israel. Así que no está hablando de gentiles, no está hablando de personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Ahora es interesante, cuando multiplicamos sencillamente 12 por 12, es decir, 12,000 de cada tribu, por 12 que son el total de las tribus, pues nos va a dar los 144,000. Y él empieza a mencionar la cantidad de cada tribu. 12,000 sellados de Judá, 12,000 sellados de Rubén, 12,000 sellados de Gad, y así sucesivamente. Así que vamos a encontrar que estas personas que son selladas y que al parecer bien Juan no los ve porque no están en el cielo, están en la tierra, pero sí oye de su número, sí oye de su cantidad. Ahora, este sello, ¿sí? Y este número de los sellados no está indicando concretamente que la cantidad de personas que pudieran ser salvas sean solamente 144,000. Solo está destacando que estos sellados, sí, son 12,000 de cada tribu, pero ¿quiénes son estos 12,000 sellados? Él lo refirió en el verso anterior. Aquí podemos ver donde dice, no hagáis daño, donde este ángel que clama para detener el juicio de los 4 vientos, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Mira hacia dónde van destinados los juicios de los 4 vientos, la tierra, el mar y los árboles. Y este ángel los detiene y dice, y como tiene el sello, dice, no hagan daño hasta que hayamos
y hay un plural. Parece que aunque este ángel tiene el sello, varios van a ejecutar el sellar a estos 144,000. Pero ¿cómo los describe este ser que está hablando, este ángel que está hablando con los ángeles de los cuatro tramos de la tierra? ¿Sí? Los llama, hasta que no hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Ni siquiera los describe como a los salvos o a los líderes de la iglesia o a los apóstoles o a los patriarcas. No, los describe como siervos de nuestro Dios en primera instancia. En segunda instancia, son todos descendientes, son hijos de Israel, los hijos de las tribus de Israel, y son 12,000 de cada una de las tribus. Permítame leer un poco acerca de estos 144,000 aquí en un documento que quiero hacer referencia. Los 144,000 mencionados en Apocalipsis no es el número total de los creyentes en Cristo durante los últimos tiempos. Tampoco son ellos el número total de judíos que será salvos durante la tribulación. Los 144,000 constituyen solamente un grupo especial de aquellos que son apartados con el propósito de dar testimonio a un mundo rebelde. Por eso son siervos de nuestro Dios. Ese grupo de israelitas es sellado con el fin de que sean protegidos no de las persecuciones del anticristo, sino de los juicios que Dios ha de derramar sobre la tierra. Esa protección permitirá que los 144,000 proclamen el evangelio del reino durante la tribulación. Se ha objetado con bastante énfasis y se ha ofrecido múltiples explicaciones respecto a las irregularidades que aparecen en la lista de los nombres de las tribus en los versos 5 al 8. Entre las principales impugnaciones está el hecho de que Judá aparece primero. Nota allí que empieza de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Ahí el cursor está moviéndose respecto a esto. Aparece de primera Judá, ¿sí notas? Entonces, este, perdón, me he perdido el renglón de la lectura. Entre las principales impugnaciones está el hecho de que Judá aparece de primero, aunque era el cuarto hijo de Jacob. Así que podemos observar que no están en orden de nacimiento, cronológicamente hablando. Se ha especulado mucho respecto a la omisión tanto de Dan como de Efraín. Fíjate que no aparecen los nombres de Dan y de Efraín, ¿sí? También se ha discutido el por qué la inclusión de José y Manasés. Las respuestas a esas preguntas abarcan un espectro amplio de opiniones. Como siempre, hay quienes usan argumentos de que el pasaje se refiere al Israel espiritual, es decir, la iglesia. Para otros, el arreglo de las 12 tribus, con la exclusión de Dan y Efraín y la inclusión de Manasés y José, debe tomarse como un simple símbolo. Incluso hay quienes atribuyen las irregularidades de la lista a un problema textual. La explicación del por qué Judá encabeza la lista es casi universalmente reconocida. La gran mayoría de los expositores acepta el hecho de que se debe a que Cristo procede de dicha tribu. Muchos apelan correctamente a la profecía de Génesis 49:10. Esa es la profecía donde Jacob bendice a Judá y le establece que sería gobernante, que nunca se apartaría el gobierno de Israel. Entonces, la profecía de 14, y al hecho de que Apocalipsis 5:5, el Cordero es identificado como el león de la tribu de Judá. Es de interés observar que un buen número de expositores que espiritualizan la cifra de los 144,000, diciendo que significa un número indeterminado de personas y que la tribu de los hijos de Israel se refiere a la iglesia, no pongan ningún reparo en interpretar literalmente la profecía de Génesis 49:10 y adjudican la memoria de Judá a la cabeza de la lista al hecho de que esa tribu dio al Mesías al mundo. Además, la lista inicial que aparece en Génesis 29, del 32 al capítulo 35:18, a través del Antiguo Testamento, hay
como esa, hay otras 19 listas con los nombres de las tribus de los hijos de Israel. Así que esta no es la única lista que tenemos entonces de los hijos de Israel, su descendencia. Hay 19 listas en toda la Biblia. Un detalle importante que debe destacarse es que dichas listas difieren unas de otras y que todas ellas a su vez se diferencian de las listas de Apocalipsis 7. Otra de las diferencias notorias en la relación de las tribus en Apocalipsis es la ausencia de la tribu de Dan. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que la ausencia de Dan se debe a que dicha tribu se hizo infame a causa de la práctica de la idolatría. Hay numerosas citas en el Antiguo Testamento que atestiguan acerca de la práctica idolátrica de la tribu de Dan. Así que podemos observar cómo se pudieran explicar todas estas particularidades relacionadas con estas tribus. Si bien es cierto que las tribus de Apocalipsis 7 presentan varios irregularidades, también es cierto que en el Antiguo Testamento hay 19 listas de dichas tribus que se diferencian la una de la otra. No es correcto intentar manipular el pasaje de Apocalipsis 7 para adaptarlo a algún concepto teológico. Lo más prudente es tomar el texto en su sentido llano, normal, gramático, histórico dentro de su entorno o contexto y permitir que el pasaje diga lo que el autor original quiso decir en cuanto a lo descrito. Eso quiere decir que nos vamos a limitar a comprender, a pesar de esas particularidades de la lista, que se refiere específicamente a la descendencia de Israel, que son siervos de Dios, que van a cumplir una labor evangelizadora en el tiempo de la tribulación. Génesis 49:10, que es el pasaje que estábamos refiriendo hace un rato, donde dice, no será quitado la bendición que que Jacob da a los hijos de Israel, y dice sobre Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Una referencia profética acerca de Jesús. Esto es entonces lo que tenemos en esta primera parte de Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 sellados que tienen esta labor. Luego, Apocalipsis entra en otro panorama, o particularmente Juan, ¿sí? Ve otro episodio, ya aparte de lo que acabamos de escribir sobre los 144,000, ahora Juan entra a otra observación. Y a partir del verso 9 podemos leer así. Después de esto miré, fíjate que de los 144,000 solamente oyó, aquí de esto miré, como en las ocasiones anteriores, parece que sigue en el cielo. Y he aquí una gran multitud. ¿Dónde está Juan? En el cielo. ¿Dónde está bien esa multitud? En el cielo. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ahora, nota dónde estaban. Estaban delante del trono. ¿De cuál trono? Hay 24 ancianos en tronos, sí, pero hay un trono que prevalece por sobre todos los tronos, y es el trono donde está sentado el Eterno, el Creador. Y ahí entonces lo vemos a estos que están, bueno, vamos a explicarlo luego, estamos leyendo, tengo la tentación de explicar durante la lectura, pero hay unos puntos que quiero destacar más adelante. Así que para no confundir y no mezclar, continuamos la lectura. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles que están en pie alrededor del trono, que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo,
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esta es la segunda y última parte del capítulo 7 de Apocalipsis. Así que toda la atención se enfoca en la multitud vestida de ropas blancas. Así que veamos un poco ya parte por parte, la multitud vestida de las ropas blancas, y ahora sí entro en detalle. Después de esto, mire, ya decíamos que Juan sigue en el cielo observando esto, y aquí una gran multitud es una cantidad de personas, una cantidad numerosa de personas, la cual nadie podía contar, es decir, es un número enorme, muy grande, que son de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Aquí hay una gran diferencia entre este grupo y el grupo de los 144,000. ¿Notas cuál es la diferencia? Bueno, la de los 144,000 son estrictamente descendencia de Israel, pero estas son de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus y de todas las lenguas. Estamos hablando de todos los gentiles. Y ahí se puede distinguir en este capítulo el grupo de los judíos y el grupo de los gentiles. Y hay una diferencia entre el uno y el otro, aunque hay también una diferencia en cuanto a que los anteriores, es decir, los 144,000, son de alguna manera, están revestidos de una dignidad de ser siervos de Dios. Estos son pueblo también de Dios, están con vestiduras blancas, están delante del trono en la y en la presencia del Cordero, así que el Cordero está allí con ellos y están todos de pie y están vestidos de ropas blancas. Ahora ya habíamos visto vestiduras blancas en los que estaban allí que se levantaron debajo del trono, debajo del altar, y clamaban por justicia, si lo recuerdan, hablando de los mártires. Esos también estaban vestidos de ropas blancas y tenían palmas en las manos. Estos tenían esta particularidad, palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, y vamos a detenernos por allí un momento para hablar acerca de estas personas que están allí. Dice, quiero leer lo siguiente: el cuadro es majestuoso y es estupendo a la vez. Hay una santa convocación delante del trono, y allí están todos los ángeles formando un gran círculo alrededor del trono y gozándose en la salvación de los hombres, como en Lucas 15. El trono está en el mismo centro del cuadro. Cerca del trono están los cuatro seres vivientes. Luego, formando un círculo concéntrico, están los 24 ancianos. Luego, en el círculo exterior, más lejano del trono y de pie, se encuentran los ángeles, y seguidamente rodeado al trono de igual manera se halla la gran multitud. Y ahí es donde podemos ver un poco la forma como están organizadas en el cielo. Por eso estamos diciendo, estas personas están allí en el cielo. Uh, este, déjenme ver un momentito. Ok, hay gran polémica respecto a quiénes son estas personas. Claro, en una sencilla lectura, bueno, también vamos a mirar un poco acerca de quiénes son estas personas cuando Juan recibe un cuestionamiento de uno de estos. Por ahora vamos a detenernos en observar estas características que ya vimos, que no se refieren particularmente a israelíes o a israelitas, o no se refieren particularmente a la descendencia de Jacob o Israel, sino que estamos hablando de todas las multitudes y vemos la condición en que se encuentran. Ahora, sí quiero destacar algunas cosas, y es que tienen palmas en las manos.
Y esto nos evoca un poco acerca de la entrada triunfal de Jesús. Si bien lo recuerdan, los evangelistas que describen la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ahí tienen este clamor, hacían un gran clamor, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, etcétera, etcétera, y tenían palmas también y arrojaban estas palmas bueno, a los pies, aunque él venía cabalgando sobre un asno pollino. Y aquí vemos un reconocimiento semejante en el cielo que se le hace precisamente al Cordero de Dios. Y estas ropas blancas no solamente hacen desde la descripción de su apariencia física, sino también de su dignidad de santificación. Han sido santificados. Cuando Dios en Levíticos ordena a Moisés que las vestiduras de los sacerdotes fueran blancas, los sacerdotes levitas que servían en el tabernáculo, en el servicio del ministerio entre el pueblo y Dios, allí tenemos a esta orden de Dios que hace representación de la santificación o de la integridad en la que estos sacerdotes deben andar. Y esta santificación era un traje de lino blanco fino con el que deberían vestirse, aunque su labor no era precisamente muy higiénica, especialmente cuando hacían los sacrificios, estos sacrificios con sangre, pues obviamente implicaría manchar rápidamente las vestiduras, pero deberían mantener estas vestiduras limpias y por lo tanto entonces representa este acto de santificación que en el caso del sacerdote el levita, una santificación progresiva que va creciendo, pero aquí vemos este pueblo santificado de una forma perfecta, ya completada esta santificación en ellos. Ahora veamos qué hacen la adoración de la multitud. Estamos viendo la multitud vestida de ropas blancas. En segundo lugar, la adoración de la multitud. ¿Qué decían esas personas? Decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Mira lo que hacen, reconocen a Dios como su Dios y lo reconocen cuando identifican que es el que está sentado en el trono, pero también le atribuyen la salvación no solamente al Dios que está sentado en el trono, sino que se le atribuyen al Cordero. Y por eso dicen, y al Cordero. Mira cómo reconocen esta salvación, este atributo de la salvación. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Así que notamos que esta multitud también inspiró cuando dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor, y los ancianos, los cuatro seres, y se postraron sobre sus rostros delante del trono de Dios. Vemos entonces que cuando claman, cuando levantan su adoración, lo hacen con toda humildad, humillándose delante del trono y reconociendo esos atributos divinos, estos atributos que podemos conocer de Dios cuando habla de la bendición, de la gloria, de la sabiduría, de la acción de gracias, de la honra, del poder y la fortaleza, todos se lo atribuyen a Dios. Son un pueblo, son una multitud numerosa que conocen a Dios, que conocen su obra, que la exaltan porque también han sido beneficiados por ellos. El no reconocimiento de esto en sus vidas no les daría entonces derecho a estar allí en el cielo presentes. Pero ahí viene lo que es la identidad de la multitud. Ya esta parte es un poco polémica, ya veremos por qué. Dice el texto, entonces uno de los ancianos, había ancianos allí, recuerda, de los 24 ancianos, que ya los estudiamos. Entonces uno de los 24 ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Es un diálogo entre ese anciano y Juan. Y el anciano le pregunta, bueno, es una pregunta que pues puede ser un poco extraña porque Juan podría conocer a estas personas. ¿Cómo Juan podría decir quiénes son? Pero él toma la iniciativa, este anciano toma la iniciativa de preguntarle, ¿sí? A quiénes son
¿Y de dónde han venido? Son dos preguntas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Por qué tendría este anciano que preguntarle a Juan esto, hacerle estas dos preguntas? ¿Es acaso Juan conocedor de esta multitud? ¿Tiene algo que ver Juan con esta multitud? Juan responde y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Es en este punto donde hay una gran polémica para describir quién es esta multitud de los que están vestidos de ropas blancas. Cuando se refiere a que estos han salido de la gran tribulación, pareciera dar a entender que en el transcurso de la gran tribulación, a la persecución que se viene contra a la iglesia, la persecución, bueno, la iglesia no estaría en este momento por cuanto habría sido arrebatada de acuerdo a la profecía en Tesalonicenses, que luego más adelante observaremos con algunos detalles. Pero algunos comentaristas o prácticamente la definición de la identidad de esta multitud se va básicamente por dos vertientes. Una, que es la que estoy explicando, es que esta multitud deriva de toda la persecución que hace el anticristo a las personas que cuando sucede el rapto no conocen del Mesías, se quedan, aunque pueden haber tenido una información, pueden haber tenido parientes cristianos que son levantados, pero se quedan en la gran tribulación, no son particularmente cristianos, pero son el fruto de tres cosas. Uno, el testimonio de los 144,000. Por eso hay una relación entre los unos y los otros, ¿sí? Son fruto de esa labor evangelizadora de los 144,000. Recuerda que estoy explicando una de las dos posiciones respecto a quién es esta multitud. Entonces, la primera posición es, esta es una multitud que son las personas que como resultado de la labor evangelizadora de los 144,000, como resultado de la persecución que hace el anticristo contra las personas que no han aceptado su autoridad, no han aceptado su gobierno, no han aceptado sus normas, sino entonces son perseguidos y han sido torturados y asesinados, y es una multitud numerosa de personas que al quedarse del rapto tienen esta experiencia, y ahí los vemos, esta gran multitud. Esa es una de las posiciones que se basa en esta porción del texto donde el anciano que habla con Juan en las dos preguntas, donde dice, han salido, esta parte donde dice, han salido de la gran tribulación. Esta es una de las definiciones para pensar, son personas que han salido de la gran tribulación. La tribulación vino, se efectuó este juicio contra ellos, han muerto, han sido asesinados, perseveraron en su fe y pues a pesar de la persecución mantuvieron su fe y ahora forman parte de esta multitud. Y luego dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, no se puede ser emblanquecido en ninguna otra forma distinta que en la sangre del Cordero. Las ropas no pueden ser santificadas, las vidas no pueden ser santificadas en un medio distinto a la sangre del Cordero. Esa es una de las posiciones. Es muy fuerte. He estado leyendo comentaristas de uno y de otro corte y me encuentro con comentaristas que tienen estas dos vertientes. La segunda vertiente, pues obviamente cuando tú empiezas a leer las características de esta multitud, estaban delante del trono una multitud que nadie podía contar, de todas las tribus, y las cosas que clamaban ellos cuando dicen entonces a la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, su forma de adoración y todo. Y cuando dice que han lavado sus ropas, todo parece dar a entender que se refieren a la iglesia. Y es ahí donde está la polémica. Lo voy a dejar así. No es pecado creer una de las dos posiciones, así que tranquilos, pero entonces tenemos allí estos dos enfoques respecto a quiénes podrían ser esta multitud. No lo sabré, quizás tomes una posición
después lo estudies mejor y tomes otra posición, o te quedes con la que consideras, o se te ocurra pensar o inventarte otra cosa que no creo, ¿sí? O simplemente lo sabremos cuando por fin estemos allá y algunas cosas que no son de clara comprensión las podremos saber. Y terminemos con la función, porque el tiempo se nos ha ido, la función de la multitud. ¿Qué hace esta multitud? Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahora, cuando dices es su templo, ups, aquí ya choca algo porque, hey, espérate, más adelante vamos a ver que no hay templo en el cielo, porque Dios es prácticamente el cielo, es en sí el templo, ¿sí? Pero dice aquí sirve día y noche en su templo, pero también tenemos referencias bíblicas donde se hace, donde se menciona a la iglesia como el templo de Dios cuando cuando Pablo en Corintios hace referencia de que vosotros sois el templo del Dios viviente, y esto también denota que somos ese tabernáculo, somos actual en la tierra donde Dios reside con su presencia por el Espíritu Santo. Pero entonces aquí surgiría esta otra polémica. Bueno, entonces, ¿cómo es que sirven en su templo? Esa es otra particularidad respecto a este grupo de personas que, aparte de haber salido de la gran tribulación, tienen una función, y su función es seguir sirviendo de día y de noche en el templo. Ahora, más adelante vamos a observar que no habrá día y no habrá noche, porque Dios es realmente el templo, el centro de toda esta atracción. Pero vemos este grupo con esta particularidad. Y finalmente los beneficios, para terminar, los beneficios de la multitud. ¿Qué beneficios tienen? Y dice esto, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su morada sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Es decir, ¿por qué? Bueno, un lado, por cuanto a sus cuerpos son distintos, ya no están allá en el cielo con los mismos cuerpos que fueron asesinados aquí en la tierra. De alguna manera, allí no experimentarán esta condición. Ahora, ¿en qué condición están siendo vistas? ¿Son condición de almas o son condición física? Bueno, si han sido asesinados, sus cuerpos están aquí sobre la tierra y ellos estarían allí supuestamente como almas porque se asemejan a las almas de los mártires que estaban esperando el final juicio de Dios, que Dios hiciese justicia hasta que el número de los mártires fuese completado, ¿sí? Pero no tendrán esta condición o estas necesidades de hambre y sed. El sol no caerá más sobre ellos, ¿sí? Ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Así que vemos que fueron personas que pasaron por hambre, pasaron por sed, pasaron por la agonía del sol incandescente sobre ellos, experimentaron ese calor, pero ahora ya no experimentarán eso porque el Cordero los pastoreará. Ahora experimentarán fuentes de agua viva. Ya no habrán más lágrimas en sus ojos por cuanto Dios enjugará toda lágrima de ellos. Y esto podría describir, y alineándose a la primera posición de que estos son los que salen de la gran tribulación, que terminó su tortura, que aquellas cosas que sufrieron durante la tribulación ya no las sufrirán gracias a que perseveraron en su fe, aunque no la tenían cuando se dio el rapto, perseveraron en ella. Hay otra posible posición en cuanto a esto, a aquellas personas que creen que el rapto es en la mitad de la gran tribulación y que de alguna manera la primera parte de la gran tribulación la sufriría la iglesia, ¿sí? Es una de las posiciones que también existe teológicamente y que por lo tanto al darse esta multitud allá en el cielo se refiere a la presencia de la iglesia para ese momento. Así que estos son pasajes de difícil interpretación,
no podemos hacer una posición dogmática, porque pues el mismo Juan lo que considera que debe ser explicado lo explica. Algunos aspectos solamente nos queda que los veamos desde la perspectiva del mismo Juan, tal como ha quedado escrita, y que aquellas cosas que nos quedan sin comprender en su momento las comprendemos. Muy bien, amados. Entonces vamos a orar y así terminamos. Seguramente se generan preguntas que me gustaría que las plasmaran allí en nuestro grupo de WhatsApp de la Escuela Bíblica Online. Uy, me fui por otro lado. Y allí tendremos entonces la oportunidad de responder algunas inquietudes. Este material también va a llegar a ustedes, así que estén pendientes allí del grupo. Vamos a orar y terminamos. Padre, muchas gracias por tu presencia, por la oportunidad de estudiar este material, por esto que